Hola, gente, necesito desahogarme sobre algo que me está carcomiendo por dentro. Me llamo Daniel, tengo 29 años, vivo en Ecatepec, México, y lo que voy a contar pasó hace unos meses, pero todavía me hace temblar solo de recordarlo. Estaba en una situación desesperada. Perdí mi trabajo en la fábrica de San Cristóbal, mi esposa estaba embarazada, mi padre estaba enfermo y necesitaba medicinas caras. No sabía qué hacer, sentía que el mundo se me venía encima. Miraba las cuentas apiladas en la mesa de la cocina y solo sentía un nudo en el pecho. No dormía bien, solo pensaba en cómo iba a mantener a mi familia. Fue entonces cuando escuché sobre un lugar en el cerro Eecatl, un santuario clandestino que dicen que hace milagros, o algo así. Decidí que no tenía nada más que perder y fui allá en una noche de luna llena, con el corazón en la mano. Llegar al cerro Eecatl no fue fácil. Tuve que tomar un camino de tierra lleno de baches, en medio de la nada, con el viento aullando de una manera que ponía los pelos de punta. Eran como la 1 de la mañana, y solo llevaba una linterna mala que parpadeaba todo el tiempo. Cuando llegué, vi unas velas encendidas en un círculo de piedras y el lugar tenía un olor raro, como de tierra mojada mezclada con algo podrido. Había unas marcas en el suelo, como dibujos antiguos, que no entendía, pero que me daban escalofríos. Había oído historias de que ahí se hacía contacto con una deidad antigua, algo de lo que nadie habla en voz alta, pero todos saben. Estaba asustado, pero también tan desesperado que ignoré mi instinto de correr. Saqué un cuchillo que llevaba de casa. Me corté la palma de la mano y dejé que la sangre cayera en una piedra en el centro del círculo, mientras pedía con todas mis fuerzas ayuda, un trabajo, cualquier cosa que sacara a mi familia de ese hoyo. Después de ese ritual, regresé a casa con las piernas temblando. No le conté a nadie, ni a mi esposa, porque sabía que me iba a decir que estaba loco o que era cosa del diablo. Pasé unos días pensando que no iba a pasar nada, que solo me había humillado por gusto. Pero, de repente, una semana después, recibí una llamada de un tipo que conocí en la fábrica. Me dijo que había una vacante para transportar mercancías entre Ecatepec y Pachuca, un trabajo que pagaba muy bien, más de lo que ganaba antes. Quedé en shock, no lo podía creer, parecía un milagro. Acepté de inmediato, sin pensarlo 2 veces. Empecé a trabajar al día siguiente, manejando un camión viejo, pero que funcionaba. Por primera vez en meses sentí un alivio, como si pudiera respirar de nuevo, como si las cosas finalmente fueran a mejorar. Pero esa alegría duró poco. Unos días después de tomar el trabajo, empecé a sentir que algo no estaba bien. Me despertaba en medio de la noche con un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Había veces que escuchaba unos susurros bajitos en mi casa, pero cuando iba a ver, no había nadie. Empecé a ponerme paranoico, pensando que era solo cansancio, pero luego las cosas empeoraron de una forma que no podía ignorar. Mi hermano menor, Carlos, murió de repente en un choque en la avenida central. No tenía sentido. Él era cuidadoso, nunca corría con el carro, y el otro conductor simplemente desapareció. Nadie lo encontró. En el entierro, no podía dejar de pensar en ese ritual, en esa piedra con mi sangre. ¿Tendría algo que ver? Estaba empezando a volverme loco, pero no había forma de probar nada. Las cosas solo fueron de mal en peor después de eso. Mi esposa dio a luz a nuestro hijo, pero la felicidad de ser padre duró unos pocos días. Lo llevamos al hospital Las Américas porque no paraba de llorar y tenía fiebre alta. Los médicos hicieron un montón de exámenes y regresaron con una noticia que me destrozó. Nuestro bebé tenía una enfermedad rara, algo que ni ellos podían explicar bien. Necesitaba un tratamiento caro, fuera de nuestro alcance, incluso con mi nuevo trabajo. Miraba a mi hijo en la cuna del hospital, tan pequeño, tan frágil, y sentía una culpa que no se puede describir.
Empecé a unir los puntos, a pensar que todo esto era el precio de ese pacto estúpido que hice en el cerro Eekatl. No podía ser coincidencia, era demasiado pesado, parecía que algo me estaba cobrando, quitándome todo lo que amaba. Peor aún, mi esposa descubrió lo del ritual. No sé cómo, pero creo que escuchó una conversación mía con un amigo por teléfono, donde me desahogué sobre lo que había hecho. Se puso furiosa. Me llamó loco, dijo que había puesto a toda la familia en peligro. No había forma de discutir, tenía razón de estar enojada. Al día siguiente, tomó a nuestro hijo y se fue a Nezahualcóyotl, donde vive su madre. Me quedé solo en la casa, mirando sus cosas todavía esparcidas. La cuna vacía y sintiendo un vacío que no se puede explicar. Estaba claro que había abierto una puerta que no debía, que algo estaba detrás de mí, cobrándome un precio que no imaginaba. Ya no podía fingir que era solo mala suerte. Sabía que era algo mucho peor. Después de que mi esposa se fue, pasé el resto de ese día solo en casa, sentado en el sofá viejo de la sala, mirando el silencio. Era un silencio pesado, ¿saben? No era solo la falta de sonido, era como si toda la casa tuviera algo mal, como si el aire estuviera denso. Me quedaba mirando la esquina de la sala, donde la cuna de mi hijo estaba vacía, y sentía lágrimas correr sin darme cuenta. Intenté llamarla unas 10 veces, pero no contestaba, y no podía culparla por eso. Lo que hice fue una estupidez, y ahora estaba pagando el precio. Solo podía pensar en lo que hice en el cerro Eekatl, y en qué más podía pasar. Tenía un miedo que no se puede explicar. Un miedo de que algo viniera por mí. Decidí salir de casa un rato, porque no aguantaba más estar ahí dentro. Tomé el carro y manejé sin rumbo, solo para ver si el aire fresco ayudaba a despejar la cabeza. Pero mientras manejaba por las calles de Ecatepec, empecé a sentir algo raro, como si hubiera alguien en el asiento trasero. Miré por el retrovisor unas 3 veces, pero no había nada. Solo oscuridad. Mi corazón estaba acelerado y mis manos sudaban tanto que casi perdí el control del volante. Paré el carro en una esquina, cerca de una gasolinera abandonada, e intenté calmarme. Respiré hondo, pero entonces escuché un ruido bajo, como un rasguño, viniendo de algún lugar en el carro. No era el motor, era algo diferente, algo que me heló. Salí del carro rápido, miré alrededor, pero no había nadie, solo el viento moviendo unas hojas en el suelo. Volví al carro, pero estaba temblando tanto que apenas podía sostener la llave. Decidí que iría directo a Santa Clara, no podía esperar más. Escuché que este curandero atendía de noche, así que pensé que era ahora o nunca. Mientras manejaba, la radio del carro empezó a hacer ruido sola, aunque estaba apagada. Era un sonido horrible, como si alguien intentara hablar, pero solo salía estática mezclada con unos gruñidos bajos. Apagué la radio con fuerza, pero el ruido siguió por unos segundos antes de parar de repente. Mi estómago estaba revuelto y solo pensaba que necesitaba llegar pronto a Santa Clara. Estaba claro que algo estaba mal, algo que no podía explicar, pero que me estaba persiguiendo de alguna manera. Llegando a Santa Clara, ya era casi de noche y las calles estaban desiertas. Le pregunté a un tipo en una tiendita dónde quedaba la casa del curandero y me miró de una forma rara, como si supiera por qué estaba ahí. Me señaló una callejuela estrecha, llena de maleza, y me dijo que tuviera cuidado. Fui caminando por ahí, con la linterna del celular encendida, porque no había ni un poste de luz. El olor a hierbas quemadas empezó a ponerse fuerte y escuchaba ruidos de ramas rompiéndose, como si alguien caminara cerca de mí. Mi corazón estaba en la boca, pero no podía echarme para atrás ahora. Necesitaba encontrar a este tipo. Necesitaba ayuda, porque solo no iba a poder lidiar con lo que estaba pasando. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si algo quisiera jalarme hacia atrás.
Cuando finalmente llegué a la casa del curandero, era un lugar sencillo, una casita de ladrillo con una puerta de madera medio podrida. Toqué unas 3 veces y una mujer mayor abrió con una mirada que me hizo congelar. No dijo nada, solo hizo un gesto para que entrara y sentí un escalofrío en la espalda. Dentro de la casa había un olor fuerte a incienso y unas velas encendidas por todos lados, con unas imágenes raras colgadas en las paredes. Sentí un nudo en la garganta porque parecía el tipo de lugar al que nunca debí haber entrado. La mujer me dijo que me sentara en un banco de madera y empecé a contar todo lo que había hecho, el ritual en el Cerro Eecatl, las cosas malas que estaban pasando. Mientras hablaba, sentía como si el aire se pusiera más pesado, como si algo estuviera escuchando. Estaba aterrado, pero ya no había cómo escapar. Necesitaba saber si se podía deshacer lo que hice. El curandero apareció poco después, un hombre flaco, con la cara llena de arrugas y ojos que parecían atravesarme. No habló mucho, solo escuchó mientras yo contaba todo, temblando y casi llorando. Después de un rato, sacó unos objetos raros como plumas y piedras y empezó a murmurar algo que no entendía. Dijo que lo que hice era peligroso, que meterse con esa deidad antigua no era un juego y que el precio siempre llegaba, tarde o temprano. Me quedé helado, porque confirmó lo que temía. Había algo detrás de mí, algo que no iba a parar hasta cobrar todo. Le pregunté si se podía deshacer el pacto y dijo que lo intentaría, pero que no garantizaba nada. Mi corazón se hundió porque quería una solución, no más incertidumbre. Tenía tanto miedo que apenas podía respirar bien. Él comenzó un ritual ahí mismo, encendiendo más velas y tirando unas hierbas al suelo. El olor era sofocante y empecé a sentir mareo, como si el suelo estuviera girando. Escuché unos sonidos extraños, como un viento fuerte, pero las ventanas estaban cerradas. El curandero hablaba más fuerte ahora, con una voz que parecía no ser solo suya, y yo solo quería que eso terminara pronto. Sentía como si hubiera algo en la esquina de la sala, una sombra que no podía ver bien, pero que estaba ahí, observándome. Todo mi cuerpo estaba helado, y no sabía si era miedo o si era real. Solo sé que, en ese momento, me arrepentí de nuevo de haber ido al Cerro Eecatl, de haber hecho ese pacto. Quería volver en el tiempo, pero sabía que no había forma. Solo rezaba para que el curandero pudiera hacer algo, lo que fuera. Mientras el ritual seguía, empecé a sentir un peso enorme en los hombros, como si algo me estuviera aplastando. Cerré los ojos porque no aguantaba más ver esas sombras moviéndose en el borde de mi visión. El curandero gritó algo y de repente el aire pareció volverse más ligero, como si algo se hubiera ido. Paró de hablar y me miró, jadeando, diciendo que había hecho lo que pudo, pero que no sabía si sería suficiente. Me dijo que regresara a casa y estuviera atento, porque la entidad podía no haberse ido del todo. Salí de ahí con las piernas débiles, sin saber si creía o no, pero sintiendo un miedo que no se iba. Volví al carro, miré el reloj y ya era casi medianoche. La noche parecía más oscura que nunca y solo quería llegar a casa y cerrar la puerta con llave. Manejar de regreso a casa esa noche fue una pesadilla. Las calles de Santa Clara estaban aún más oscuras y sentía como si algo me estuviera siguiendo, aunque no veía nada por el retrovisor. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar y no podía dejar de pensar en lo que dijo el curandero, que la entidad podía no haberse ido. Cada ruido del carro, cada chirrido me hacía saltar de miedo. Llegué a mirar a los lados varias veces, pensando que iba a ver algo en la ventana, pero solo había oscuridad. Cuando finalmente llegué a Ecatepec, estacioné el carro frente a casa y corrí adentro, cerrando la puerta con llave como si eso fuera a protegerme de algo. Estaba exhausto, pero con tanto miedo que ni siquiera podía pensar en dormir.
Solo me quedé sentado en la sala con la luz encendida, esperando que amaneciera. Mientras estaba ahí, empecé a escuchar ruidos en la casa otra vez. Primero era solo un crujido, como madera chirriando, pero después escuché algo como pasos ligeros en el pasillo. Mi sangre se heló, porque sabía que estaba solo. Tomé un cuchillo en la cocina, solo por seguridad, y fui a revisar con las manos temblando. No había nada, el pasillo estaba vacío, pero juro que sentí un viento frío pasar por mí, como si algo hubiera atravesado mi cuerpo. Volví a la sala corriendo y me encerré ahí, recostado en el sofá, sosteniendo el cuchillo con tanta fuerza que me dolía la mano. No sé si era mi cabeza jugándome una mala pasada o si era real, solo sé que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. La casa parecía viva, como si estuviera respirando, y solo quería que eso parara. Las horas pasaban, pero el miedo no disminuía. Miraba el reloj cada 5 minutos, esperando que saliera el sol, porque pensaba que con la luz del día las cosas mejorarían. Como a las 4 de la mañana, los ruidos pararon de repente, de la nada. Fue como si alguien hubiera apretado un botón de apagar. El silencio volvió, pero no era un silencio tranquilo. Era de ese tipo que te asusta más, como si algo estuviera solo esperando. No solté el cuchillo, ni parpadeé por mucho tiempo. Solo me quedé mirando la puerta, pensando que en cualquier momento iba a escuchar algo de nuevo. Mi cuerpo estaba adolorido de tanta tensión, pero no podía relajarme. Solo pensaba en lo que hice, en el pacto, y si eso me iba a perseguir para siempre. Cuando el sol finalmente empezó a salir, como a las 6 de la mañana, sentí un pequeño alivio, pero todavía tenía el corazón apretado. Fui a la ventana y abrí la cortina, solo para asegurarme de que el día había llegado. La calle estaba tranquila, normal, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, sabía que no estaba todo bien. Tomé el celular e intenté llamar a mi esposa de nuevo, pero aún no contestaba. Dejé un mensaje, casi llorando, pidiéndole que regresara, diciendo que estaba tratando de arreglar las cosas. No sé si lo va a escuchar o si me va a creer, pero necesitaba intentarlo. Solo quería a mi familia de vuelta, quería que todo fuera como antes, sin este peso que no me deja en paz. Después de eso, decidí no salir de casa el resto del día. Tenía miedo de que, si ponía un pie afuera, algo peor iba a pasar. Me quedé encerrado en la sala, con las puertas y ventanas cerradas, solo pensando en lo que dijo el curandero. Dijo que estuviera atento, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo sé si esa cosa se fue o no? No hubo más ruidos, ni viento raro, pero todavía siento que no estoy solo, como si algo estuviera solo, esperando. Mi pecho está apretado todo el tiempo, y no sé si alguna vez voy a sentirme seguro de nuevo. Solo sé que no puedo bajar la guardia, no después de todo lo que pasó esa noche. Estoy viviendo un día a la vez, con miedo de lo que venga después. Lo que me deja más perdido es que no tengo explicación para esto. Después de esa noche, las cosas pararon, al menos por ahora. No escuché más pasos, ni sentí ese viento frío, pero tampoco siento que se acabó. Es como si tuviera una nube negra sobre mí, algo que está ahí, solo observando, y que puede volver en cualquier momento. No sé si el ritual del curandero funcionó o si esta entidad solo me está dando un tiempo antes de cobrar más. No puedo hablar con nadie sobre esto, porque ¿quién me iba a creer? Mi esposa ni siquiera quiere escuchar mi voz, y no la culpo. Solo quería entender qué pasó, por qué las cosas pararon así, de la nada, como empezaron. Hasta hoy, no sé qué era eso, ni si va a volver. Vivo con este miedo constante, mirando por encima del hombro, despertando en medio de la noche pensando que escuché algo. Mi casa ya no parece mía, parece un lugar extraño, como si yo fuera un intruso.
Saludos a todos. Mi nombre es Ramón García y he sido trailero toda mi vida. Llevo mercancías entre Ecatepec y la Ciudad de México, recorriendo la vía Morelos y el circuito exterior mexiquense por más de 20 años. Siempre había disfrutado de la soledad de la carretera y la tranquilidad de la noche. Sin embargo, viví una experiencia que cambió mi vida para siempre. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando recibí una llamada de mi madre, Guadalupe. Su voz sonaba extraña, pero la reconocí al instante. Me pedía que regresara a casa rápidamente, sin explicarme nada. Solo repetía que necesitaba que volviera ya a San Agustín. Inmediatamente me preocupé y sin dudarlo di la vuelta para regresar. Mientras conducía por la avenida central, mi mente se llenaba de preguntas. Mi madre nunca me llamaba de esa manera, sabiendo que estaba en plena ruta. Intenté contactarla varias veces, pero no respondía. Con cada kilómetro que avanzaba por la avenida R1, mi preocupación aumentaba. Finalmente, llegué a casa, pero desde afuera noté que algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba oscuro. Al entrar me encontré con un caos total. Los muebles estaban volteados y había cosas tiradas por todos lados. Sentí un terror en todo mi cuerpo que jamás había experimentado. Llamé a mi madre, pero no hubo respuesta. Revisé cada habitación encontrando lo mismo: desorden y silencio. En ese momento, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté y una voz que se identificó como un oficial de policía me informó que mi madre había tenido un accidente en el circuito exterior mexiquense esa misma tarde. Había muerto al instante. Sentí como si el mundo se derrumbara. No podía creer lo que escuchaba. Eso era imposible, pues ella me había llamado después del accidente. Revisé el registro de llamadas en mi teléfono y ahí estaba la llamada de mi madre a las 10 en punto. No podía ser un error. Pasé la noche sin poder dormir tratando de encontrar una explicación. Al día siguiente fui a la morgue del Hospital Las Américas para identificar el cuerpo. Fue lo más doloroso que he vivido. Ahí estaba ella, fría y sin vida. No había duda de que era mi madre. Con el paso de los días empecé a notar cosas extrañas en la casa. Objetos que se movían de lugar, susurros en los pasillos y esa sensación constante de que alguien me observaba. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido del teléfono. No era una llamada, solo el tono de marcación. Me levanté y fui a la sala donde encontré el teléfono descolgado. Lo puse en su lugar, pero en cuanto me di la vuelta volvió a sonar. Esta vez contesté esperando que fuera otra alucinación. Al otro lado de la línea solo se escuchaba estática, pero entre el ruido pude distinguir la voz de mi madre susurrando mi nombre. Al día siguiente tenía que volver al trabajo. Tenía que entregar mercancía en Tultitlán, así que intenté dormir un poco. Salí a carretera a eso de las 4 de la tarde, pues tardamos mucho en cargar el camión en la bodega de San Cristóbal. Sabía que se me haría de noche en el camino y que tendría que llegar a algún lugar a estacionarme para descansar. Pasaban de las 11 de la noche cuando me estacioné en una gasolinera grande en la vía López Portillo, donde había más camiones. Me recosté esperando poder dormir un poco. Llevaba apenas algunos minutos con los ojos cerrados cuando escuché la voz de mi madre hablándome al oído, diciendo mi nombre. Salté de la cama exaltado y salí rápido del camión. Por supuesto que al abrir los ojos no había nadie ahí dentro, pero lo que había escuchado fue real. Estaba afuera de mi camión sin saber qué hacer cuando se me acercó un señor que también descansaba en su camión. Me preguntó amablemente si me encontraba bien. Le respondí que sí, pues ¿cómo le podía explicar a un desconocido todo lo que me estaba ocurriendo? Él me preguntó si estaba esperando a alguien y le respondí que no, que viajaba solo. Me miró extrañado y me preguntó que entonces quién era la mujer que se había bajado de mi camión hacía unos momentos. Quedé en shock.
¿Qué mujer?, le pregunté. Me dijo que había visto a una mujer mayor, de aspecto descuidado y lúgubre, bajándose de mi camión. Lo que le pareció más extraño fue que ella caminó hacia el terreno baldío, perdiéndose en la oscuridad. Supe que necesitaba ayuda. Cuando terminé aquel viaje, me decidí a ir con una curandera del mercado San Cristóbal. Lo que me dijo fue algo que no me esperaba. La voz de mi madre que yo escuchaba no era ella, sino un espíritu maligno haciéndose pasar por ella. Me dijo que a mi madre alguien le había hecho un trabajo muy fuerte de brujería y que ese había sido la causa de su accidente. Me costó mucho trabajo creer todo eso. Mi madre era una mujer bondadosa y de buen corazón. No podía imaginarme a nadie detestándola tanto. Pero en este mundo hay mucha gente mala, a veces disfrazados de amigos. La curandera me hizo un trabajo para liberarme de aquel ente y desde entonces ya no me ocurrió nada paranormal. Comencé a ir a la iglesia de Santa Clara de Asís todos los días a pedir por el alma de mi madre. Un año después, me encontré a doña Josefina, una vecina de mi madre, quien me vio y me saludó. Entre la plática la noté rara, como queriendo decirme algo. Finalmente me confesó que sentía que Silvia, una mujer que vivía en la misma calle que mi madre, había sido la responsable de lo que le ocurrió. Siempre le tuvo envidia porque mi madre era muy querida en el barrio y tenía un hijo que la mantenía bien. Doña Josefina me contó que otra vecina le había confesado que Silvia misma había admitido haber ido con un brujo en Tulpetlac para hacerle ese trabajo a mi madre. Según ella, había funcionado y lo contaba con orgullo. No hice nada contra esa mujer, pero la vida misma se encargó de ella. Meses después, me enteré que había muerto atropellada en la avenida R1, justo donde mi madre tuvo su accidente. Tengan mucho cuidado con la gente que los rodea. No se imaginan la maldad que hay en este mundo, especialmente en las calles de Ecatepec. Gracias por su tiempo. Buenas noches.